Buenos días, mi nombre es María de los Ángeles Arteta y el día de hoy les voy a estar hablando sobre el afecto segunda parte, enfatizando sobre todo en lo que sería la psicopatología del afecto. Antes que nada me gustaría recordar un poco la definición de afecto y sabemos de que el afecto básicamente es una capacidad psicológica básica que está constituida por la totalidad de las emociones, sentimientos, pasiones, estados de ánimo y digamos que todos los matices de la experiencia sensible. Debemos saber de que estos afectos, aunque son fundamentales y naturales en la vida cotidiana del ser humano, pueden volverse patológicos si contamos con algunas características. ¿Cuáles son esas características? Primero, cuando no hay una causa objetiva ni aparente que los produzca. Es decir, mi paciente tiene una profunda tristeza o una profunda alegría, pero no hay algo que la represente o que nos demuestre la causa lo que está sintiendo nuestro paciente. Segundo, cuando hay una causa pero la respuesta afectiva sea desproporcionada o desadaptativa a dicha causa y por tanto deporte el control del yo. Es decir, mi paciente tiene una profunda alegría, una profunda tristeza, pero la causa no compensa lo que mi paciente está sintiendo. Es decir, coloquialmente se podría decir que no da para tanto. Tercero, o cuando aunque haya una causa, la duración de la respuesta sea prolongada en el tiempo, que lo que para la mayoría de la gente representa la resolución del desbordamiento afectivo. Es decir, podríamos poner un ejemplo y es la condición del duelo. El duelo para algunas personas naturalmente debería durar aproximadamente 6 meses, pero para otras personas puede durar muchísimo más. Es allí donde corresponde a una patología y un problema para salud mental. Bueno, ya entrando en materia, teniendo los trastornos de los afectos fundamentales, tenemos que encontramos la alegría patológica, la tristeza patológica, la angustia patológica, la ansiedad y el miedo. Definiendo cada uno de ellos, tenemos de que básicamente la alegría patológica no es una alegría como la que sentimos nosotros cuando nos pasa algo bonito, sino que esta no tiene causa objetiva que la justifique, es desadaptativa y desbordada, y según su intensidad puede ser euforia, hipomanía o manía. Definiendo cada uno de los tipos, tenemos de que la euforia, digamos que es el grado menos intenso de alegría patológica, sin causa respuesta desproporcionada. Hipomanía, que es el grado intermedio, también es intenso y más duradera que la euforia. Y la manía, que sería el grado máximo de alegría patológica, que es típica de las llamadas enfermedades afectivas, se acompaña en su forma bipolar de la acción del afecto y se manifiesta en exageraciones grotescas en la apariencia personal, el atuendo y el maquillaje. Se dice, adicionalmente a esto, que detrás de la manía subyace la depresión. Es decir, mi paciente puede tener una manía, pero de pronto lo que está haciendo él inconscientemente es negar su depresión. Cabe destacar también de que la alegría patológica a veces puede estar inducida por fármacos o por problemas en la recaptación de algunos neurotransmisores. Hablando también de la tristeza patológica, tenemos que la tristeza es el elemento fundamental de la depresión y que puede haber tristeza sin depresión, pero siempre que hay depresión hay tristeza. Tiende, digamos que a ser duradera y es difícil librarse de ella. Hay grandes tipos clínicos de depresión. Encontramos la depresión reactiva situacional, que es cuando pues directamente hay una respuesta objetiva o real de algo emocionalmente valioso para nosotros. Puede ser un ser querido, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un bien material, etc. Incluso la pérdida de la propia salud. Pero esta tiene una duración máxima de 6 meses, que era lo que decía anteriormente, y digamos que si tiene duración de 6 meses no se considera patológica. El problema sería después de 6 meses. Por otro lado, tenemos la depresión endógena de carácter constitucional, que esta es de carácter hereditario o existencial, que no obedece, digamos que a pérdidas actuales y por tanto es de carácter casi que permanente. Debemos saber de que por lo general la depresión siempre se acompaña de otro tipo de trastornos, como los trastornos del sueño, del apetito, de la actitud pasiva, enlentecimiento también motor, conductas de hacerse daño, y por eso es que se dice que la depresión casi siempre va enlazada al tema de los suicidios. Por otro lado tenemos la angustia patológica. La angustia patológica básicamente es un temor indefinido a algo desconocido, generalmente referido al futuro. Corresponde a conflictos no resueltos, típica de las neurosis, digamos que de las cuales es su síntoma principal. Encontramos que
cuando hay angustia puede haber sudoración profusa, frío, temblor, micción frecuente, diarrea, taquicardia, etc. Se dice que pues una de ellas es la fobofobia, una de sus subdivisión, y digamos que se considera como la angustia de la angustia y hace parte del complejo sintomático de las crisis de pánico. Por otro lado tenemos la ansiedad. La ansiedad básicamente es el temor indefinido hacia algo presente. El paciente tiene inquietud y aceleración vital. Encontramos la ansiedad generalizada, que es un síndrome en el que la ansiedad y la preocupación exagerada se centra en una amplia gama de acontecimientos y situaciones que son, digamos que imposibles de controlar por la persona. Y por último encontramos el miedo, que es, digamos que la situación de temor definido hacia cosas conocidas de la realidad actual del sujeto, que pueden ser espanto, temor o incluso pavor. Bueno, ya hablando de lo que serían los trastornos cualitativos del afecto, tenemos uno de ellos que es la labilidad emocional, que básicamente son los cambios evidentes y frecuentes del afecto por hechos poco relevantes. Encontramos la incontinencia afectiva, que es la incapacidad del yo por controlar sus respuestas afectivas y emocionales, la disociación idioafectiva, el afecto toma un sentido contradictorio, la adenoia, que es la pérdida de la capacidad de encontrar placer en situaciones normales. Encontramos la ambivalencia, que es la presencia simultánea y contradictoria de dos afectos opuestos, que puede ser amor-odio, el síndrome amotivacional, que es la pérdida de motivaciones, la lexitimia, que es la incapacidad de expresar y externalizar los afectos, la irritabilidad, que es la predisposición a la agresión, que es un humor intolerante y contradictorio. Y bueno, ya las formas de exploración y detección, básicamente, digamos que en el contexto de la entrevista se observa qué tan calmado o ansioso está el paciente, qué tanto logra expresar emocionalmente y qué tan concordante está en respuesta con los estímulos a los que son sometidos. Y por